Muy buen día y sean bienvenidos. Yo soy Faz y les agradezco compartir este espacio. Y en esta ocasión veremos la práctica número 1, la cual es titulada como compuertas lógicas. Mencionaremos características de las compuertas digitales y comenzaremos a hacer uso del simulador, con el que trabajaremos las prácticas de este primer departamental. Recordaremos los postulados y teoremas del álgebra de Boole para reducir un circuito digital y finalmente haremos uso de las hojas de especificaciones de los circuitos integrados que contienen las compuertas lógicas para implementarlo. Recuerden que el grupo de Watts es el medio permanente de comunicación para resolver todas sus dudas. Vamos a comenzar y yo les agradezco compartir este espacio el día de hoy. Ok, el día de hoy vamos a hablar acerca de la práctica número 1, es la práctica de compuertas lógicas. Y antes de entrar en materia, veremos la descripción de algunas compuertas. Podrán observar en esta tabla que tengo las compuertas lógicas básicas y tengo lo que es el nombre, el símbolo, la tabla de verdad y la expresión algebraica. Como ejemplo tenemos aquí la compuerta I o compuerta AND, cuyo símbolo tenemos aquí mostrado abajo. Sus entradas son las variables A y B y la función de salida es la función Z. El siguiente símbolo es la representación de la IEEE y pues es un simple cuadro cuyas entradas igual son las variables A y B y la salida es la función Z. Tabla de verdad del comportamiento de esta compuerta, en donde al tener dos variables de entrada, el número de combinaciones que se genera es 4 y la característica de una compuerta I es que son necesarias las dos entradas en 1 para que su salida igual sea 1. La conectiva que relaciona estas dos variables de entrada es la conectiva punto y como consecuencia la función de salida es igual a por B. En alguna bibliografía solamente están las variables A y B y se suprime lo que es este punto, pero significa exactamente lo mismo o el mismo comportamiento. Por aquí tengo la compuerta O la compuerta OR, cuyo símbolo es este que tenemos aquí mostrado. Igual es una compuerta de dos entradas cuyas variables son las variables A y B y la función de salida es la función Z. El comportamiento de la tabla de verdad me muestra que basta un 1 a la entrada para que yo tenga un 1 a la salida. La conectiva que relaciona estas dos variables de entrada es la conectiva suma y la función de salida pues es igual a más B. Por aquí tenemos la compuerta O exclusiva o la compuerta XOR. El símbolo de esta compuerta está mostrado aquí en esta tabla. El comportamiento lo muestra la tabla de verdad y la función de salida se representa como A O exclusiva B. La conectiva O exclusiva es un círculo que tiene encerrado el simbolito de más, pero hay una equivalencia y la equivalencia de esta compuerta O exclusiva algebraicamente es equivalente a la que está mostrada aquí, cuyo resultado es A negada por B más A por B negada. Por aquí tenemos también lo que es el inversor, tenemos su símbolo, su comportamiento de su tabla de verdad y la expresión algebraica que representa esta compuerta, así como también la compuerta NAND y la compuerta NOR. Tenemos lo que son los símbolos de cada una de estas compuertas y las tablas de verdad de ese comportamiento, así como la función algebraica equivalente de estas compuertas. En el formato de la práctica, lo que hay que hacer es verificar esas tablas de verdad. La primera compuerta que hay que verificar el comportamiento es la compuerta AND o compuerta I,
Con la tabla anterior, bueno, yo ya sé cuál es el comportamiento de salida. Y aquí, pues tenemos el símbolo de la compuerta AND. Lo que hay que hacer en el formato de la práctica, pues es llenar esas tablas o ese comportamiento en el espacio que queda aquí de la función de salida. Por supuesto, la forma de hacerlo o realizarlo va a ser utilizando el simulador de circuitos digitales. Esta es una versión un poquito antigua. Y hay otra versión que es la 9.7, en la cual tiene algunas modificaciones a la versión anterior, en donde yo puedo, incluso el cableado se ve un poquito más derecho que en el simulador anterior. Aquí es en donde yo voy a colocar los integrados y a través de este simulador voy a verificar el comportamiento de cada una de las compuertas que están en el formato de la práctica. En un momento más, cada una de las compuertas que están en el formato de la práctica. En un momento más adelante observaremos cómo lo hacemos con el simulador. Ok, teniendo el simulador de circuitos digitales, para explicar el uso del mismo, voy a utilizar la versión 9.5 y lo que necesito pues es tener el integrado para poderlo insertar en esta parte del proto. Podrán observar que aquí yo tengo un área de trabajo en donde tengo una tablilla de prueba que es un protoboard, y esta tablilla de prueba lo que me ayuda pues es a insertar los componentes para reutilizarlos como si estuviera yo trabajando en la vida real y utilizando un proto de a de veras. Yo por aquí arriba tengo algunos LEDs, un resistor limitador de corriente. Aquí en la parte inferior tengo los switches en donde yo voy a generar los niveles lógicos de entrada, los unos o los ceros. Y en la parte de aquí de la izquierda tengo la alimentación, ya que cada integrado para poder ser utilizado tenemos que alimentarlo. Por aquí está el switch que alimenta toda el área de trabajo. Por aquí también tenemos unos displays disponibles. Y en la parte de la derecha, estos focos verdes también son LEDs. Como les mencionaba, lo que me va a mostrar el simulador son estas pastillas o estos integrados negros, en donde pues prácticamente no sé qué hay allá adentro. Este tipo de encapsulado se llama encapsulado deep, que significa un encapsulado de doble línea, y podrán observar que hay una muesca y esa muesca siempre va del lado izquierdo. La forma de comenzar a contar es a partir de la terminal que está aquí en la parte inferior y rodeamos el dispositivo y comenzamos a etiquetar lo que son las terminales del dispositivo. Este integrado, como contiene 14 terminales, significa que tiene un encapsulado DIP 14. Y las hojas de especificaciones son importantes. ¿Por qué? Porque me va a indicar cuáles son las entradas y las salidas de las compuertas que contiene internamente este integrado. Por ejemplo, la compuerta o el integrado 74LS08 contiene 4 compuertas y de 2 entradas, que la terminal número 7 y la terminal número 14 no van a ninguna conexión de alguna compuerta. Estas dos terminales sirven para alimentar el integrado. Antes de utilizar cualquier integrado hay que alimentarlo con 5 volts. En esta tablilla de prueba el voltaje ya está ajustado a 5 volts. La terminal roja que dice BCC va conectada a la terminal número 14 y la terminal GND, estos puntos negros, van conectados a la terminal número 7. ¿Sale?
Estos integrados se alimentan con 5 volts y hay una tolerancia de más o menos medio volt para que todo funcione correctamente. La compuerta que vamos a usar nosotros es la inferior izquierda. Podremos observar aquí la figura en donde las entradas son el terminal 1, la terminal 2 y la salida es la terminal 3. Es decir, para que yo genere las combinaciones de entrada en esta compuerta, en la terminal número 1 y en la terminal número 2 voy a colocar un switch. Estos switches lo que hacen es generar esos niveles digitales y a la salida, para visualizar el comportamiento, voy a conectar lo que es un LED. ¿Sale? Me paso a lo que es el simulador. Esta es la versión 9.5. La diferencia con la versión 9.7 simplemente es que ustedes tienen que arrastrar o generar los componentes que formen su área de trabajo y todo viene en forma individual. Esta versión me puede facilitar el uso de varias tablillas de prueba y generalmente aquí el alambrado sale un poquito más derecho o en escuadra. Voy a utilizar la versión 9.5 para hacer este ejemplo y voy a colocar o seleccionar pues una compuerta. La que nosotros estamos en este ejemplo utilizando es la compuerta o la verificación de la tabla de verdad de la compuerta AND. Y el integrado que hay que utilizar es el 7408. Cuando yo lo selecciono, inmediatamente me muestra aquí en el área de trabajo el integrado. Podrán observar que es una caja negra, pero en el formato de la parte de los anexos se encuentran las hojas de especificaciones o las terminales correspondientes a cada uno de estos integrados que voy a probar. Si yo quiero verificar el comportamiento de la compuerta inferior izquierda, lo que tengo que hacer es utilizar la terminal número 1 y la terminal número 2 como entrada y la terminal número 3 como salida, y ahí podré observar el comportamiento de esta compuerta. Recuerden que lo primero que hay que hacer es alimentar el integrado con 5 volts. Recuerden que este pad negro es la terminal negativa. Lo que voy a hacer aquí es conectar la terminal negativa para que pueda yo hacer uso del integrado. No me deja, un segundito. Y una vez que alimente el integrado, podré utilizarlo para verificar el comportamiento de las compuertas. Recuerden aquí un poquito el proto. Esta parte superior simplemente son los buses de comunicación. Son dos líneas paralelas, así como las vías de tren. En la parte trasera de la tablilla de prueba se encuentran unas láminas que interconectan todos los pads inferiores y independientemente otra línea de conexión conecta los pads superiores. Igual aquí abajo lo que estoy haciendo simplemente es conectar la tierra en la parte inferior y en la parte superior la alimentación de 5 volts. Me hace falta en la parte de 5 volts. Lo que hago es conectarlo y recuerden que en la terminal número 1 se conecta un switch para generar esos niveles lógicos de entrada, y en la terminal número 2 también voy a conectar un switch. Observen que la salida es en la terminal número 3 y lo que voy a conectar es el LED número 8. Si yo energizo mi tablilla de prueba, podremos observar que este LED 8 no prende y los niveles lógicos que se generan a la entrada 1 y 2 de esta compuerta, si el switch está abajo es un 0 lógico, si está arriba es un 1 lógico, y si los dos están en 1,
podrán observar que el LED prende porque el comportamiento de esta compuerta pudimos observar en la tabla anterior que necesito dos unos para que esta salida sea 1 y esta salida sea 1 y entonces de esta manera estoy verificando el comportamiento de esta compuerta con este integrado que internamente tiene 4 compuertas de 2 entradas. Si yo quisiera comprobar o verificar el comportamiento de la compuerta OR, lo que hago pues es seleccionar ese integrado. Recuerden que lo que me arroja al seleccionar ese integrado pues son estos cuadros que prácticamente son los circuitos integrados. ¿Y qué necesito para hacer uso de esas compuertas? Pues primero necesito energizarlo. Conectamos la terminal negativa, la terminal positiva y las hojas de especificaciones de este integrado las podemos ver aquí en el formato de la práctica, en donde una compuerta OR, aquí está la compuerta OR, esta de aquí, observamos igual que la terminal número 7 y 14 son las de alimentación y cuento con 4 compuertas OR de 2 entradas. Vamos a utilizar esta compuerta que está aquí entre las terminales 1, 2 y 3. Observen que las entradas es la terminal número 1 y la terminal número 2. La salida es la terminal número 3. Si ustedes observan es muy parecido la asignación de pines con respecto al integrado que contiene compuertas I. Me regreso nuevamente aquí al simulador. Voy a utilizar ahora estos switches rojos en donde voy a tener la posibilidad de generar los niveles lógicos de entrada, de alguna manera conectando también el LED de salida para visualizar el comportamiento. Y vamos a conectar el LED amarillo, LED amarillo 4. Ok, todo ya está correctamente conectado y lo que hacemos es energizar nuestra área de trabajo con este switch. Recuerden que si el switch está abajo son 2 ceros lógicos. Recuerden que la tabla de verdad de una compuerta OR me dice que es suficiente un 1 lógico a la entrada para que haya un 1 a la salida. Y si ustedes observan basta un 1 a la entrada para que haya un 1 a la salida. Y bueno, si hay 2 unos a la entrada se sigue conservando ese 1 a la salida. Ok, en el formato de la práctica, yo tengo que, necesito del comportamiento de estas tablas de verdad. No hay que llenar el apartado de voltaje, porque no tenemos de alguna forma entrar al laboratorio para medir voltajes. Podemos hacerlo con algún simulador, pero de manera ideal no nos ayuda de mucho, ¿sale? El formato de la práctica me dice que necesito observar y comprobar el comportamiento de la compuerta I, la compuerta O, la compuerta NAND, la compuerta O exclusiva, la compuerta NOR. Y entonces lo que tengo que hacer es que si yo tengo que verificar las tablas de verdad de estas compuertas, lo que hago es en un solo proto colocar los integrados correspondientes. Coloco el NOR, perdón, primero hay que apagar aquí. Lo que hago es ir colocando en este mismo proto las compuertas o los integrados para verificar el comportamiento de las compuertas. Una vez que tenga yo aquí colocados todos los integrados necesarios para verificar el comportamiento de estas tablas de verdad, lo que hago es que en el formato de la práctica voy a generar aquí un pantallazo, ¿sale? Generamos aquí un screenshot y lo agregamos en el formato de la práctica.
Después necesito que en el mismo formato de la práctica, máximo unos 20-30 segundos, enciendan su área de trabajo y verifiquen el comportamiento de alguna compuerta. ¿Sale? Así una combinación sencillita para la compuerta. Una combinación sencillita para la compuerta I, la compuerta OR, la NOR, la NAR, la NOR, la NAND y la O exclusiva. Máximo unos 30 segundos, un videíto de 30 segundos para que no carguemos mucho el formato de la práctica, y esa va a ser la forma práctica en cómo voy a revisar el comportamiento o el correcto armado de sus circuitos. Si ustedes observan en el formato de la práctica, la segunda parte consiste en armar este circuito que está mostrado aquí, el cual primero tengo que reducirlo y después verificar aquí el comportamiento de la tabla de verdad. Permítanme regresarme a la presentación. Y efectivamente la segunda parte consiste en verificar el comportamiento de este circuito. Es muy parecido al anterior, tiene dos variables de entrada, lo cual me da como consecuencia 4 combinaciones diferentes, y en base a las combinaciones de entrada que se generen, va a haber un comportamiento aquí a la salida. Ok, antes de continuar, pues recordemos los postulados y teoremas del álgebra de Boole. Estos son los básicos, los necesarios para poder reducir casi cualquier expresión algebraica booleana. Y entonces, pues de ellos nos auxiliamos para reducir lo que es la función. ¿Cómo voy a armar este circuito? Este circuito en el simulador, pues voy a colocar varios integrados. Antes de cerrar si yo me voy aquí al menú principal y coloco archivo y le doy guardar, simplemente, por ejemplo, le damos el formato de 01 práctica de compuertas. Y lo guarda como un archivo de texto para que ustedes todo el trabajo que realizaron no lo pierdan. Pueden guardarlo aquí como un archivo de texto, y para volverlo a visualizar pues simplemente lo abren el archivo. ¿Sale? Hay que nada más tener cuidado en dónde guardó el archivo de texto, y entonces vuelven a recuperar ese trabajo que ustedes hicieron. Ok, si me voy a hacer me voy a realizar una nueva simulación, pues prácticamente me borra todo. Y nuevamente, para el armado de este circuito, lo que tengo que hacer pues es también auxiliarme de las hojas de especificaciones que vienen aquí en el formato de la práctica. Si ustedes observan, aquí tengo la compuerta NOT, que es la primera parte que viene aquí en la etapa del circuito. Después debo de visualizar o utilizar 3 compuertas I. El integrado que tiene compuertas I es el 7408. Y posteriormente tengo que usar 2 compuertas OR de 2 entradas, y ese integrado es el 32. Entonces, si yo me voy al simulador, lo que hago es colocar esos integrados. Primero coloco el inversor, que es el 7404. Lo coloco en mi área de trabajo. Posteriormente se coloca la compuerta I. Coloco mi integrado. Posteriormente es la compuerta OR. Y si ustedes recuerdan, lo primero que hay que hacer pues es alimentar los integrados. Si yo no alimento los integrados, pues simplemente no van a funcionar. Aquí lo que estoy haciendo rápidamente es alimentar los integrados. Si ustedes quieren cambiar el color del cable, lo pueden hacer.
A mí me da lo mismo siempre y cuando el circuito esté funcionando. Ahí está un rojo. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer pues es seguir el circuito correspondiente y puedo etiquetar aquí las terminales del integrado y posteriormente guiarme para poder llevar la secuencia de armado del circuito. Recuerden que el número de entradas de este circuito es la variable A y la variable B. Son dos entradas. Entonces, el número de switches que yo voy a mover para generar las combinaciones de entrada solamente van a ser dos. ¿Sale? Recuerden que aquí el inversor, si yo lo ingreso aquí, la salida del inversor, si eso es la variable A o fuera la variable A, inmediatamente el siguiente pad tendríamos la variable A negada. Si yo conecto el switch aquí en la terminal número 3, inmediatamente después tendría yo la variable B negada. Y entonces lo que necesito es seguir la secuencia de este circuito para que yo pueda armarlo y entonces colocar el pantallazo en el formato de la práctica y un clipcito de 10, 15, 20 segundos. Generar alguna combinación, ver el comportamiento de salida y esa va a ser la parte práctica del desarrollo de este trabajo. ¿Sale? Ok, vamos a reducir este circuito y vamos a observar cuál es su comportamiento de forma analítica. Si ustedes observan aquí, a la entrada de esta compuerta I está ingresando la variable A y está ingresando la variable B negada. Estoy colocando aquí B comita, la comita es la negación, por facilidad de aquí de la presentación, y son las entradas de esta primer compuerta I. ¿Cuál es la entrada de la siguiente compuerta que tengo aquí abajo? Si ustedes observan, la conexión se va a la variable A negada. Después de la negación o de este inversor, la variable sin negar sale negada. Y la entrada de la siguiente compuerta pues es la variable B. La siguiente compuerta tiene como entrada la variable A negada y la variable B negada. Como estas son compuertas I, la conectiva que relaciona las variables de entrada es la conectiva punto. Aquí la estoy suprimiendo, puesto que da lo mismo colocar A.B negada, es lo mismo que A por B negada, y entonces lo voy a dejar expresado de esta forma. En la siguiente compuerta yo tengo las entradas A negada que multiplica B y ese es el resultado de la salida de esta compuerta I. Me voy finalmente a la última compuerta en donde se relacionan las entradas A negada y B negada y yo tengo como consecuencia a la salida de esta compuerta la función A negada por B negada. Observarán que en el siguiente nivel de conmutación tengo una compuerta OR. Recuerden que la conectiva que relaciona las variables de entrada, en este caso son los términos que tengo aquí a la entrada, es con la conectiva suma. Y entonces el resultado de la salida de esta compuerta OR es A por B negada más A negada por B. Finalmente, el comportamiento de la salida de la función es la suma de estos dos términos con el que está ingresando en esta terminal de esta compuerta OR. Reordenando la función algebraica, yo tengo como resultado este comportamiento en el que se están sumando estos tres productos. Y para reducir la función algebraica, lo que se hace es observar cuáles son algunas variables en común. Y en este caso puedo observar que tengo A negada
y A negada en estos dos términos, los cuales puedo factorizar. Me va a quedar B más B negada más este término, el cual pues no toqué y me queda exactamente igual. Si yo recuerdo los postulados y teoremas del álgebra de Boole, la variable más esto es igual a 1. Por lo tanto, B más B negada es igual a 1. Y también, si recuerdo ahí la tablita de los postulados y teoremas, la variable multiplicada por 1 me sigue dando la misma variable, ¿sale? Y entonces la reducción me queda de esta forma. Para poder reducir A negada más A por B negada, utilizo esta estructura y entonces el resultado sería A más B. En mi expresión A es A negada y B es B negada, y entonces como consecuencia la reducción de esta expresión algebraica es A negada más B negada. Si yo aplico los teoremas de De Morgan y me regreso otra vez, observaremos que esto lo puedo igualar a negado. Y este comportamiento algebraico es una compuerta NAND. ¿Qué tenemos como consecuencia de aplicar el álgebra de Boole? Que todo este circuito se comporta como una compuerta NAND. Y cuando yo arme mi circuito, voy a verificar ese comportamiento utilizando estos tres integrados. No se vale que en la simulación de la segunda parte coloque una compuerta NAND. No. Lo que tengo que armar es este circuito que contiene compuertas NOT, compuertas NAND y compuertas OR, para que yo observe que de algo sirve el álgebra de Boole. Si yo no aplicara alguna técnica de minimización, pues lo que tendría que hacer es armar un circuitote. Lo que quiero que observen es circuitote. Lo que quiero que observen es que el comportamiento del circuito que van a armar es el mismo comportamiento de una compuerta NAND. ¿Sale? Ok, la segunda parte entonces, ¿en qué consiste? La segunda parte del formato de la práctica va a consistir en armar este circuito. Verifico el comportamiento a través de la tabla de verdad. Yo ya sé de manera analítica que todo este circuito se comporta como una compuerta NAND, pero voy a colocar aquí la imagen, el pantallazo del proto que yo estoy armando, y con un clipcito de 10-20 segundos genero una combinación para verificar ese comportamiento y también lo anexamos aquí en la práctica. ¿Sale? Ok, me parece que sería todo con respecto a la práctica número 1. Yo sé que en este momento están surgiendo muchas dudas. Con todo gusto, recuerden que el medio de comunicación es el grupo de WhatsApp. Si es necesario, programamos una asesoría vía Zoom para que todas las dudas que ustedes vayan teniendo, pues las vayamos atendiendo. No me queda más que agradecerles toda su atención. Nos vemos a la próxima y cuídense mucho.